de vida, que es importante, ¿no? Una persona sin proyecto de vida, pues es como se dice, como una, a ver, como una paja delante del viento. El viento nos, entendido que el viento es el destino, ¿no? El destino nos lleva por aquí, por allá, por aquí, por dificultades, adversidades, contratiempos, etcétera, etcétera. Y como no tenemos metas claras, pues hace de la suya con nosotros. Pero si tenemos metas claras, a pesar que pueden haber adversidades de toda índole económico, de familia, de salud, problemas de sentimentales, etcétera, etcétera, pero tienes un norte y en función de eso, pues, tienen que ir bregando, ¿no? Su futuro, ustedes, queridos estudiantes. Yo les felicito aquí a los chicos, bueno, ahorita somos más o menos unos 28 en clase, pero que hemos participado en clases son así, real, 2, 4, 6, 8, 10. Igual hay que seguir participando y eso implica que ustedes en casa están conectados y poco a poco vamos a ir forjando nuestro conocimiento. Recuerden que el conocimiento no es que, bueno, termino mi secundaria y me preparo y ya. No, no es así. Poco a poco uno va logrando amalgamar vuestros conocimientos con lecturas, con estudio, un momento de tiempo que seguramente trabajan ustedes, estudiar, repasar, que es parte de nuestra formación como personas, ¿no? Muchas veces relegamos, el estudio es, no debe existir el estudio, no debe haber la lectura, etcétera, ¿no? Pero necesitamos forjarnos de ese ángulo, queridos muchachos, jóvenes, señoritas. Muy bien, hoy día vamos a platicar tema vinculado a gramática. Las sesiones anteriores hemos platicado algo de literatura. Recuerden que ustedes, chicos, este bimestre están terminando el último bimestre, cabe decir, mayo, junio, finish el tercer año. Y en julio estarían ingresando ya a lo que corresponde al cuarto año. Entonces, fíjense, les quedaría solamente un pequeño peldaño para terminar la secundaria. Y en función de eso vamos a ir ampliando vuestros conocimientos. Un poquito mal en la garganta, pero igual vamos a ver hasta dónde nos puede soportar por el cambio de clima y todo lo demás. Bueno, ya estamos al invierno. Estamos en otoño ahora, ¿no? Recuerden. En junio, me parece el 21 de junio, ingresamos al invierno en donde las situaciones empeoran en el tema del frío en nuestro país. Muy bien, chicos, hoy entonces platicamos de gramática y vamos a hablar un poco de sintaxis. Y cuando hablamos de sintaxis vamos a hablar en este caso de sujeto. Bien, vamos empezando el tema de sujeto. Un poco para entender, recuerden, sujeto predicado, es un tema que ustedes lo conocen desde primaria o digamos secundaria, igual lo siguen conociendo en secundaria. Cuando hablamos de sujeto y predicado, vamos a entender en este caso de una oración de tipo bimembre. Recuerden, hay dos oraciones, una que se llama oración unimembre y otra que se llama oración bimembre. ¿Sí? La oración bimembre es la que tiene sujeto y predicado, que vamos a estudiar el día de hoy, en este caso el sujeto. Y la oración unimembre es la que no tiene sujeto, tampoco tiene predicado. Profe, ¿cómo es eso? A ver, un ejemplo, profe, de una oración unimembre que no tiene sujeto ni tiene predicado. Ejemplo, yo les digo buenos días. A ver, chicos, les pregunto, cuando digo buenos días, ¿para ustedes es oración o no es oración? A su modo de ver. ¿Creen que es oración? ¿Qué dicen? Libremente participan, no tengan temor. Si no se equivocan, ojo, le estoy preguntando de sus conocimientos previos. No es evaluación, nada. Entonces, aquí podemos acertar o como no, quiero saber. Si digo, chicos, bueno, Profesor, buenos días. Buenos días, Aurora. Y cuando digo buenos Yo no días, creo que sea oración. dime, hija, ¿sí o no? No creo que No, sea oración. No es No oración, suena dice. como una oración. Ya, correcto. Oye, profesor, creo que sí es una oración. Ya. Ahorita analizamos. Y si ustedes están, seguramente ustedes en casita están sentaditos ahí en su mesita, escuchando la clase, no creo que en su cama, sino en la mesa. Pues si se echan a la cama se van a dormir, van a terminar roncando, soñando con el profe. La pregunta es, estás en tu mesita sentado y al otro lado de tu casa escuchas una persona que dice, auxilio. Solo la palabra auxilio. Te pregunto, ¿es oración o no para ti? No es oración, profesor.
Ya, dice que no es oración. ¿Alguien dice que es oración? No es oración, profesor. Ya, dice que no es oración. Bien. Un poco recordamos cuál era la definición de oración. Y eso lo hemos estudiado desde primaria. Nomás mi profe en primaria no me ha enseñado. ¿Qué es oración? La definición de oración era palabra o conjunto de palabras que tiene pensamiento completo o sentido completo. Autonomía sintáctica, ¿no? Es la definición de oración. Entonces, con ese palabra o conjunto de palabras que tiene sentido completo, ejemplo, yo les digo, o bueno, ahí nuestra compañera, ¿quién fue? A ver, Aurora nos digo buenos días. ¿Recuerdan? Yo, bueno, supongo que me está saludando a mí. Y cuando me ha dicho buenos días, ¿yo qué he respondido? También buenos días. Entonces, si yo le he entendido su mensaje de ella que me dijo buenos días, me está saludando. Desde el momento que yo entiendo el mensaje, el propósito comunicativo ya es oración, pero oración unimembre. ¿Por qué, profesor? Porque no tiene sujeto, no tiene predicado, por ende no tiene verbo. El otro ejemplo que le decía, estás en tu mesita escuchando la clase, al lado tu vecino, tu vecina dice auxilio, solo dice auxilio, no dice más. Obviamente al escuchar esa frase, ¿qué les hace entender a ustedes? ¿Qué quiere esa persona? ¿Qué necesita? Está pidiendo ayuda, profesor. Claro, está pidiendo ayuda. Suficiente. Ojo, ese auxilio debe ser con signo de admiración. Con signo de admiración, así como buenos días, también con signo de admiración. Esa persona, obviamente, alguien dice auxilio al lado de tu casa, pues tú dejas, aunque sea el celular ahí, y te vas corriendo, algo pasa. ¿Por qué? Porque lo entendiste su mensaje. Ya es oración, chicos, es oración, pero de tipo unimembre. Repito, para que sea oración, así la palabra auxilio con signo de exclamación o llamamos admiración, debe ser con signo de, porque dice auxilio, porque si no vamos a pensar que todas las palabras son oraciones. Las oraciones unimembres por lo común se escriben con signo de exclamación. Buenos días, hasta luego, auxilio, etcétera, etcétera, que son unimembres que no tienen sujeto ni predicado. ¿Correcto? Porque se deja entender. Ahora, ¿me entendieron? ¿Se dejó entender? Sí, profesor, sí. Entonces, esa parte que quede claro, ya chicos, las oraciones unimembres, que no son muchos, son aquellas oraciones que no tienen sujeto ni predicado, pero sí tiene sentido completo, o sea, se entiende cuando alguien lo manifiesta. Y por lo común debe estar con signos de exclamación, por lo común. Es la característica. Bien, vamos entonces con lo que es oración unimembre y hablar del sujeto. Vamos acá. Aquí encontramos las oraciones. Acá dice, por ejemplo, Yamilé pinta la pared. Pregunto, ¿cuál es el verbo, chicos? En esa oración, ¿cuál es el verbo? Pinta, profesor. Pinta, ya. Claro, el verbo es pinta. Esto de acá es el verbo. Ahora, cuando tú tienes así una oración, el primer paso que tienes que hacer para reconocer sujeto y predicado es identificar el verbo. Es el primer paso. Profesor, ¿por qué? Porque no siempre el sujeto va a ir al inicio, luego el predicado. Primero puede ir el predicado, luego puede ir el sujeto. Entonces tengamos muy en cuenta eso. Entonces, para reconocer sujeto predicado, primero reconocemos el verbo en la oración. Y en este caso, el verbo es pinta. Una vez que tenemos el verbo reconocido, preguntamos qué, quién o quiénes. En este caso, la pregunta sería ¿quién? ¿Quién pinta la pared? Yamile. Muy bien. Yamile. Yamile. Esa respuesta, queridos chicos, se llama sujeto. Y todo lo demás, incluido el verbo, se llama predicado. ¿Ya? Predicado. Ahora, hay un detalle que tú tienes que manejar como parte de tu formación y nunca te olvides. ¿Cómo reconozco un verbo? Porque el verbo, si quieren escondértelo, cuando vas a postular o cuando tu profe porque lengua vas a llevar, aunque lleves ingeniería, vas a llevar lengua 1, lengua 2.
Si quieren trampear, te lo trampean, pero ¿cómo es la forma de reconocer el verbo? Esto, por favor, sí, aprendan solo como Padre Nuestro. La forma de reconocer el verbo hay dos formas infalibles, conjugando con los pronombres. El burro por delante, yo, tú. Ese tú con tilde, chicos, ¿ah? Sin tilde va a ser adjetivo posesivo. Tú con tilde porque se refiere a persona. Y acá podemos poner él o ella. Ay, Dios. Este él o ella debe también llevar tilde porque es pronombre personal. Este él con tilde. Es una forma, ahorita lo vemos, cómo lo identificamos. Otra forma de reconocer el verbo, queridos estudiantes, que el verbo debe tener siempre en un infinitivo, que, que puede ser ar, es aria, chicos. Mi mouse está medio tembleque, pero no sé qué pasa. Ar puede ser o puede ser ir, nada más. Cualquiera de los tres, ar, o ir. El verbo siempre va a tener en uno de esos tres, en infinitivo. Obviamente no siempre lo va a tener en la oración, sino tú tienes que hacerlo terminar. Ar, ir. Por ejemplo, de pinta es el verbo, ¿no? Cuando conjugamos se decía, yo pinto, tú pintas, él pinta o ella pinta. Y pinta del verbo pintar, fíjate cómo termina en ar. ¿Correcto? Veamos acá, cuando decimos, Alison pinta toda la casa, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál será el verbo, chicos? Limpia. Limpia, profesor. Limpia. Limpia. Muy bien, limpia el verbo limpia. Yo limpio, tú limpias, él limpia. El verbo limpiar. Preguntamos, ¿quién limpia toda la casa? Alison. Muy bien, esa respuesta es el sujeto, no hay que olvidarnos, por favor. Y todo lo demás, incluido el verbo es el predicado. Es la estructura de una oración bimembre que tiene sujeto y tiene predicado. Oración bimembre, bi de dos, membre, miembro, dos miembros, sujeto, predicado. O algunas veces, dependiendo de la teoría gramatical, te pueden poner como sintagma nominal o sintagma verbal, ¿no? La gramática estructural lo llama así, sintagma nominal, sintagma verbal, más conocido como sujeto predicado. Muy bien, vamos avanzando acá, chicos. Aquí vemos como definición, el sujeto se entiende como el elemento fundamental de una oración bimembre, es la parte más importante. Su presencia dice hace referencia a quien realiza, o causa o padece la acción del verbo. Observen acá el ejemplo, chicos. Digo, observen, por favor. Sé que está un poquito chiquito, pero traten de acercarlo. Dice, Carla juega en el parque con sus amigas. Pregunto, ¿cuál es el verbo? Juega, Juega. profesor. Juega. Juega, profesor. Muy bien. Juega. Este es el verbo. Ojo, chicos, cuando ustedes me van respondiendo, bueno, ese es el tema de la virtualidad, ¿no? Yo a ustedes ya los reconozco por su voz que van hablando. Y como tengo acá mi nómina, ya sé quiénes están en clase. Un ejemplo, está Lili, está Marta, le veo por ahí, como un ejemplo, ¿no? Por lo que veo que van interactuando y ya me los conozco el sonido de voz como un ejemplo. Dejo. Entonces, también su dejo, como ejemplo, ¿no? Bien, entonces acá el verbo es juega, ¿correcto? Yo juego, tú juegas, él juega del verbo jugar. Preguntamos, ¿quién juega en el parque con sus amigas? María. Carla. Carla. Carla es el sujeto, ¿sí? Carla es el sujeto y todo lo demás es el predicado. Fíjense, el sujeto va al inicio de la oración. El segundo ejemplo dice, como siempre, yo seguiré en esta competencia. ¿Cuál será el verbo? Como siempre, yo seguiré en esta competencia. ¿Cuál sería el verbo? ¿Seguiré, profesor? Dime, hija. ¿Seguiré? Seguiré, dice Aurorita. ¿Qué dicen los demás? Seguir, profesor, o seguiré. Seguiré, dice Bonifacia. ¿Alguien más? Seguiré, profesor. Dime, hija. Dime, Yolanda. Seguiré. Muy bien, Yolanda dice seguiré. Claro que el verbo es seguiré.
No se olviden, este es el verbo. Profe, conjugue. Yo sigo, tú sigues, él sigue. Del verbo seguir. ¿Correcto? Preguntamos ahora. ¿Quién seguirá en esta competencia como siempre? ¿Quién? Yo, profesor. Yo. Profesor. Yo. Yo, Este, profesor. este es el sujeto, yo. Fíjese, el sujeto se encuentra en el medio. En la primera oración estuvo al inicio, aquí está en el medio. Bien, vamos con el último ejemplo. Dice, saltó muy alto aquel burro blanco. Verbo, ¿cuál será? Aquel profesor. Saltó. Saltó, profesor. Saltó. Profesor. Claro. Profesor. Saltó es el Saltó. verbo. Este es el verbo. Pero suponiendo que me equivoque con aquel, ¿no? Suponiendo que me digo, pues el verbo es aquel. Yo aquel, tú aquel, el aquel, del verbo aquel, ¿cómo hacemos terminar herir? No se puede. Saltó, sí, yo salto, tú saltas, él salta, del verbo saltar. Preguntamos, ¿quién saltó muy alto? El burro, profesor. Aquel burro blanco, ¿no? Aquel burro blanco. Aquel- Fíjate, querido estudiante, no te olvides, por favor, el sujeto puede ir al inicio de la oración, puede ir en el medio de la oración o puede ir al final de la oración. Entonces ahí tu clave, ¿cuál es? Identificar tu verbo. Una vez que identificas tu verbo, preguntas qué, cuando son objetos, quién, cuando es una persona o un animal, o quiénes, cuando son varias personas o varios animalitos. ¿Correcto? Es la forma de reconocer sujeto y predicado. Bien, vamos avanzando porque nos va a ganar la hora. Vamos ahora a ver las clases de sujeto. Vamos a encontrar el primer bloque, sujeto expreso y tácito, simple compuesto, incomplejo, complejo. Esto es bastante sencillo, solo quiero que prestes atención. Dime, Lili, ¿alguna duda? Allá, necesitamos participar en esta, ¿cómo digo? En estas respuestas, o simplemente va a dar el ejemplo. Aquí voy explicando y también van participando. Voy a explicar la teoría y luego me van ayudando ustedes, ¿ya? Ok, Ya. perfecto. Gracias, Lili. En primera instancia, queridos chicos, vamos a encontrar el primer bloque. Alguna vez vamos a encontrar el sujeto expreso o también sujeto tácito. ¿Cuál es sujeto expreso? El sujeto expreso es cuando el sujeto está presente en la oración, o sea, aparece en la oración. Por ejemplo, en este ejemplo que hemos visto minutos atrás, en los tres casos son sujeto expreso. ¿Por qué, profesor? Porque el sujeto aparece escrito en la oración. ¿Sí? Ese sujeto expreso. Ejemplo acá, el perro mordió al niño. ¿Cuál es el verbo, chicos? Verbo. El perro. perro. El perro. Perro. Perro, profesor. ¿Así? Perro. El verbo es mordió. Ah, digo. Ay. Es mordió. Si me dicen perro, entonces yo perro. No, chicos. Mordió, profesor. Parezco perro, pero no soy perro. Yo perro, tú perro, el perro. No. No es perro. Perro no es verbo. El verbo es perro. Digo, el verbo es mordió. Mordió. Claro. Este es el verbo. ¿Por qué, profe? Conjugue, yo muerdo, aunque ustedes no crean, tú muerdes, él o ella muerde, ¿correcto? Del verbo morder, del verbo morder. Preguntamos, ¿quién mordió al niño? El perro. Perro. El perro. El sujeto, el perro. Fíjate, ¿aparece o no aparece en la oración el sujeto? Yo, profesor. Sí. Sí, parece. Sí aparece. En este caso el sujeto es el perro, ¿correcto? No se olviden, ese es sujeto expreso. Ahora su amiga es el sujeto tácito. ¿Y cómo es sujeto tácito? El sujeto se sobreentiende dentro de la oración, dice. Ojo, se sobreentiende, no está presente en la oración escrita, se sobreentiende, se supone o se presupone.
Observen el ejemplo. Escribo muy bien. Cuando digo escribo muy bien, ¿cuál es el verbo? Ahí el verbo, ¿ah? En unas 3 palabras ahí está el verbo. ¿Cuál es el verbo? Escribo. Escribo, profesor. Claro, Profesor. escribo. Este es el verbo. Yo escribo, tú escribes, él escribe, del verbo escribir. Ahora, cuando digo escribo muy bien, ¿cuál será el sujeto? ¿Hay sujeto o no? Yo. Se sobreentiende. Se sobreentiende que acá debe ir al inicio yo, al inicio, la palabra yo. Pero no está escrito, pero se sobreentiende. Cuando digo escribo muy bien, no va a ser él escribo muy bien, ni tú escribo muy bien, sino yo escribo muy bien, pero se sobreentiende. O sea, es correcto decir yo escribo muy bien, es lo mismo decir escribo muy bien. El sujeto está ausente, no está presente en la oración, pero se sobreentiende. Ese se llama sujeto tácito. Chicos? Sujeto tácito. Luego vemos el bloque de sujeto simple y sujeto compuesto. ¿Qué es sujeto simple? Dice presenta a un solo núcleo. Ojo, un solo núcleo. Observen acá. Luis come rápido. Verbo. ¿Cuál es el verbo, chicos? Come, el sujeto es Luis. Come, profesor. El verbo es come. Muy bien. Este es el verbo. Yo como, tú comes, él come, el verbo comer. ¿Quién come rápido? Luis. Luis. Ojo, ese sujeto es simple. ¿Por qué, profesor? Porque solamente hay un núcleo, que es Luis. Un solo núcleo. Ahora, ¿cómo es el sujeto compuesto? Cuando va a poseer más de un núcleo. Puede ser 2, 3. Ejemplo, Carlos y Adrián juegan fútbol. ¿Cuál es el verbo? Juegan. Juegan. Yo juego, tú juegas, él juega, del verbo jugar. ¿Quiénes juegan fútbol? Carlos y Adrián. Carlos y Adrián. Y como pueden ver, chicos, acá hay tiene 2 núcleos. En primer lugar, Carlos, y segundo lugar, Adrián. Hay 2 núcleos en este sujeto. Ese es el sujeto compuesto. Bueno, luego vemos el sujeto incomplejo y el sujeto complejo. ¿Y qué es el sujeto incomplejo? Es aquel sujeto que no presenta modificadores directos ni indirectos ni aposición. No tiene ningún modificador ni aposición. Observen acá. Antonio sabe leer muy bien. ¿Cuál es el verbo? Leer, profesor. Leer, profesor. ¿Para todos la palabra leer es el verbo? ¿O alguien dice, no, profe, para mí no? ¿Sabe, profesor? Saber, profesor. Sabe leer. Sería, ¿no? Sabe leer. Pero nos quedamos con uno. No te puedes quedar con los 2. Tienes que elegir en la vida, tienes que elegir uno solo, no Sabe, dos. profesor. Leer. Sería profesor, la leer. principal. Sabe. Sí. No leer, profesor. No, leer creo que es, no sé. A ver, chicos, Leer, cuando profesor. están en esa situación, cierto, sabes verbo y leer también es verbo. Cuando tú te encuentras en esta disyuntiva, ¿qué haces? ¿Sabes que tienes que ser hijo, señorita? Haz lo siguiente. Pregunta, así como hemos visto acá, por ejemplo, Luis come rápido al ladito, el sujeto simple que hemos visto. Siempre el verbo te permite preguntarlo también. Aquí hemos preguntado, cuando dice Luis come rápido, preguntamos, ¿quién come rápido? Fíjate la pregunta, ¿quién come rápido? Luis. Es decir, el verbo te permite hacer la pregunta. El verbo te Libro sería el verbo, profesor. Dime. Digo, el leer sería el verbo, permite, ¿no? Ya, ahora yo te Claro, pregunto, porque la pregunta sería, leer. Saber. claro, ¿quién sabe leer muy bien? el verbo es sabe. ¿Por qué, profe? A ver, pregunto. Vaya, ¿Quién sabe leer muy bien? ¿Quién sabe leer muy bien? Antonio Antonio. Con este sujeto. Tatachima. Ya. Claro. Ahora, suponiendo que me equivoco, ya leer es el verbo. Pregunto, ¿quién leer muy bien? ¿Quién leer muy bien? Sabes, era el verbo, o sea, sabe leer, me confunde, ¿no? Sí, hija, poco a poco. Está bien, así uno va aprendiendo, pero tengan en cuenta cuando suponiendo que leer es el verbo, no tendría sentido la pregunta, no puede ser quién leer muy bien. ¿Verdad? ¿No?
Entonces, por ese lado nos vamos ubicando. Recuerden que el verbo nos permite hacer la pregunta con quién, qué o quiénes. Bueno, como podemos ver acá, chicos, el sujeto es incomplejo. ¿Por qué, profesor? Porque solo tiene el núcleo del sujeto, que es Antonio. Mientras que el sujeto complejo presenta modificador directo, puede también indirecto, puede tener aposición. ¿Qué me trae por un ratito nomás al rock? El bebé está durmiendo. A ver, cuidado con el ñañito. Dice, la vida de Luis es muy una tragedia. Cuando digo la vida de Luis es una tragedia, ¿cuál es el verbo? Verbo. Vida, profesor. ¿Y mi hija? Vida. La vida, profe. Tragedia sería el verbo, profesor. Ya. Vamos con vida. Yo vida, tú vida, el vida. Del verbo vidar, vider, vidir. Yo tragedia. Pues, mi cara puede parecer una tragedia, pero no soy tragedia. Tú tragedia tampoco. ¿Saben cuál es el verbo, chicos? Acá hay un tema, un verbo que está bien escondido. Y cuando te pueden poner trampa, te van a poner trampa. ¿Cuál es, profe, el verbo? El verbo es copulativo. La palabra es. Esto de acá. Estuvo escondido. Escondido. Ahora, profe, conjúguelo. Conjúguelo. A ver, conjuguen, chicos. Con yo, tú, él. ¿Se podrá o no? No. Sí se puede. Eh, Ojo, repito. Yo es, tú es, él es, nosotros es. Muy bien, Marta. Más o menos va en ese orden. Pero en este caso, la palabra es un verbo copulativo del verbo ser. Recuerden, los copulativos son ser y estar. Ser y estar. Y en este caso es el verbo ser. Y conjugue, profe. Yo soy, tú eres, él es o ella es. Repito, yo soy, tú eres, él es o ella es. Correcto, es un verbo irregular. Porque no es como yo canto, tú cantas, él canta. Yo bailo, tú bailas, él baila. No es así, es irregular. Es un verbo copulativo. Entonces tú cuando en una oración encuentras la palabra es, piénsalo muchas veces. En un 99% va a ser verbo. Va a ser verbo, no te olvides, por favor. Casi seguro que va a ser el verbo, porque es un verbo copulativo. Vamos acá, dice, la vida de Luis es una tragedia. Verbo es. Preguntamos, ¿qué es una tragedia? La vida de Luis. La vida de Luis. La es un modificador directo, vida es núcleo del sujeto, y Luis es un modificador indirecto. Ahora lo vamos a ver eso ya, chicos. Eso lo vemos ahora. Vamos con la estructura del sujeto. Esto sí quiero que presten atención. Es sencillo, pero quiero que presten atención. Es bastante sencillo esto. La estructura del sujeto son 4, queridos chicos. Núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto y aposición. Son los 4 elementos del sujeto. Digámoslo, la estructura de un sujeto. Núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto y aposición. Vamos a empezar por el núcleo. El núcleo dice que es el elemento o la palabra primordial del sujeto, es la palabra más importante del sujeto. Tema 1. Tema 2. Puede estar formado por un sustantivo. Recuerden, sustantivo es todo lo que nosotros podemos ver, tocar, palpar, cuando son concretos o abstractos como el alma, diablo, Dios, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Puede ser también, dice, cualquier palabra que funcione como sustantivo. Ahí puede ser un pronombre o un verbo sustantivado. ¿Correcto? ¿Qué más? La última parte del núcleo dice, concuerda en número, persona con el verbo. Va a haber una concordancia en género, número, entre el núcleo, o en este caso el núcleo del sujeto, con el verbo. Debe haber una concordancia. Observen en los ejemplos, ¿ya? Aquí es sencillo. Dice, los jóvenes estudian en la biblioteca. ¿Cuál es el verbo? Verbo. Estudian, profesor. ¿Están de acuerdo? Sí. Los jóvenes, ay Dios, yo he leído mal. Los jóvenes estudiaban en la biblioteca. El verbo es estudiaban. Correcto. Yo estudio, tú estudias, él estudia.
lo hago en plural. Si quieres lo haces en singular. Si gusta lo haces en plural, cuando sería yo, nosotros estudiamos, ustedes estudian, ellos estudian. Claro, hay que ver en pasado, presente, futuro, que es la forma del verbo, ¿no? Ahora preguntamos, ¿quiénes estudian en la biblioteca? Los jóvenes, profesor. Los Muy bien, jóvenes. los jóvenes. Los jóvenes, profesor. Este es el sujeto, lo que nos trata el día de hoy, el sujeto, los jóvenes. Ahora yo les pregunto, ¿cuál de estas dos palabras es la palabra más importante? La más importante, los o la palabra jóvenes, que debe ser en este caso sustantivo, es un sustantivo. Ya saben, sustantivo es que lo puedes tocar, palpar. La palabra principal serían los Ya. los jóvenes, ¿no? Brenda, te escucho, me lo cortaste antes de terminar el micro. Los, profesor. Los, dice Brenda. ¿Alguien más? ¿Los o jóvenes? Profesor. Jóvenes, Lo profesor. más principal es jóvenes. Jóvenes Jóvenes, estudian, por profesor. ejemplo. Los Claro. Lo más importante entre los y jóvenes, la palabra más importante es jóvenes, porque jóvenes es un sustantivo. Y yo me paro en mi puerta y veo pasar a un joven, le digo, o varios chicos, y que son jóvenes, lo puedo ver a esos jóvenes. Ustedes me dicen, profe, yo también veo a los. ¿Los qué? ¿Se puede ver al término los? Jóvenes, sí, joven o jóvenes, ¿puedo ver o no? ¿Lo puedo tocar o no? Sí, profe. Claro, y jóvenes es un sustantivo, y ese sustantivo, queridos chicos, funciona como núcleo del sujeto. No se olviden, núcleo del sujeto, que es la palabra más importante. Profe, ¿y los qué es? Los simplemente es un determinante, un artículo que acompaña al sustantivo. Lo acompaña, necesariamente lo acompaña. Así como digo, las mesas, mesas es sustantivo, y las es su acompañante que le va a presentar al sustantivo. Bien, el otro ejemplo dice, ellos estudiaban en la biblioteca. ¿Cuál es el verbo? Vamos, chicos, se están tomando un El desayuno rico verbo hoy día. es estudiaban. Estudiaban, profesor. Estudiaban, profesor. Muy bien. A ver, Dios mío, estimados. Ojo, chicos, cuando estudian, ustedes hoy ya creo que se han levantado desde las 8 de la mañana, ¿cierto? Y se van hasta las 12, son 4 horas. Siempre mi recomendación es que al menos, claro, se tienen que levantar más tempranito, ¿no? Al menos comience un huevo sancochadito. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia necesita energía. No va a empezar, profe, es broma, es no, de verdad. Cuando uno estudia necesita energía. Y cuando necesita energía tienes que alimentarte bien. Es paso número 1. Un estudiante que no se Estudiaba alimenta el no va a verbo. poder aprender, ¿no? Claro, el verbo estudiaban. Preguntamos, ¿quiénes estudiaban en la biblioteca? ¿Quiénes estudiaban en la biblioteca? Ellos. 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 Ellos es el sujeto. ¿Y ellos es pronombre o es sustantivo, chicos? Es sustantivo. Ya. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Pronombres, profesor. Pronombres, profesor. Claro, es un pronombre, no se olviden. Ah, Igual que en pronombre. inglés, pues. ¿Recuerdan en inglés? I, you, he, she, it, we, you, they. Ah, Sí recuerdan, ¿no? Son pronombres. Y este pronombre ellos funciona como núcleo del sujeto. Los pronombres también funcionan como núcleo del sujeto, no se olviden. Ya. El último ejemplo dice, estudiar es beneficioso para ti. ¿Cuál es el verbo? Estudiar. es Ajá. Esto es el verbo, ¿ah? No se olviden. Les dije, chicos, si tú encuentras en una oración la palabra es casi seguro es el verbo, casi seguro. Profe, pero estudiar también es el verbo. Ahora nos damos cuenta que no va a ser el verbo. Observen acá. Verbo es, ¿qué es beneficioso para ti? Estudiar. Este estudiar se convierte en sujeto. Ahora, la palabra estudiar es un verbo, ojo, verbo sustantivado, o sea, verbo que cumple la función de sustantivo. Y ahora eso sería, entendí. Es sustantivo.
Sí, ese es el núcleo del sujeto. Es decir, chicos, vamos a encontrar tres núcleos de sujeto que pueden ser sustantivos, casi un 90%, pronombres de un 8% y verbo sustantivado en un 2%. Son las únicas formas o las únicas categorías gramaticales que van a cumplir la función del núcleo del sujeto. Aquí lo complementamos con esta partecita, con los modificadores, que vamos a empezar por el modificador directo. ¿Qué es el modificador directo? Se une, dice, al núcleo sin ningún enlace. Ojo, se une al núcleo. Y ya saben que es núcleo, que puede ser sustantivo, pronombre o verbo sustantivado. ¿Qué más? Dice, le puede constituir un artículo, un determinante, un adjetivo o una construcción adjetiva. Ahora lo vemos acá, ¿cómo es eso? Dice, el alumno hábil ganó el concurso. ¿Cuál es el verbo, chicos? Ganó. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Sí, profesor, ganó. Ya, claro que sí, el verbo ganó. Yo gano, tú ganas, el ganar, el verbo ganar. Ay, Dios. Esto es el verbo. Preguntamos, ¿quién ganó el concurso? El alumno. Alumno. Toda la idea. El alumno hábil, toda la idea. Ese es el sujeto, lo que nos interesa el día de hoy. Ahora, chicos, yo les pregunto, ¿cuál es la palabra más importante? El alumno o hábil. En otros términos les estoy preguntando, ¿cuál es el núcleo del sujeto? ¿Cuál es el núcleo del sujeto? En ese caso es un sustantivo. Y ya saben qué es sustantivo. Fiorella, ayúdanos, socórrenos. Profesor, buenos días, es David. Ahora, hijo, estás con la cuenta de Fiorella. A ver, ¿cuál es para ti el núcleo del sujeto? Concurso, profe. Ya. ¿Qué dicen los demás? Vamos, chicos, chicas. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Alumno, profesor. Una sola palabra, una sola palabra. Alumno. Claro. Alumno es el núcleo del sujeto. ¿Por qué, profesor? Porque es sustantivo, pues. ¿Se puede ver un alumno o no? Alumno es el núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto. Ahora, él es un artículo. Y él dice que los artículos sirven para presentar al sustantivo. Presentan. Recuerden sustantivos, ¿no? No creo que me digan, profe, no logro entender el sustantivo. Sustantivo: zapato, mesa, celular, libro, cuaderno, lápiz, lapicero, aire, carro, casa, arena, agua, sol, estrella, planeta, mar, etcétera, etcétera. Son sustantivos. Ahora, esos sustantivos yo necesito acompañarlos cuando quiero formar una frase corta con artículo. El celular, el plumón, el lapicero, la mesa, la casa. Fíjese, ese la o el funciona como artículo, ¿correcto? Y esos artículos, por acá la teoría nos dice que el artículo, la teoría nos dice que funciona como modificador directo. Este es un modificador directo. Y siempre, antes del núcleo del sujeto, siempre lo que va antes siempre va a ser modificador directo. Nunca va a ser modificador indirecto, siempre va a ser modificador directo. Ahora, aquí encuentro un adjetivo: alumno hábil, alumno dormilón, alumno desatento. ¿Qué estoy haciendo? Estoy calificando al alumno. Es un adjetivo calificativo. Y los adjetivos también funcionan como modificadores directos. Es un modificador directo. Es decir, los adjetivos y los artículos en una oración siempre van a ser modificadores directos. Por favor, eso que quede claro. A ver, el otro ejemplo dice, una ligera brisa marítima refrescaba el ambiente. ¿Cuál será el verbo? ¿Cuál es el verbo? Vamos, chicos, no nos puede ganar esto. Brisa, profesor. Brisa, dice Bonifacia. ¿Qué dicen los demás? Una ligera, profe. Una sola palabrita, una sola palabrita. Una sola palabra. El verbo, chicos, les pregunto el verbo. Ligera, profesor. Ligera.
Yo ligera, tú ligera, el ligera, del verbo ligerar. No, no es verbo. Profesor, ambiente. Refrescaba, profesor. Diga. Refrescar. Claro. El verbo es, Refrescar sería el verbo, profesor. claro, refrescaba. Este es el verbo, refrescaba. Profe, conjugue. Yo refrescaba, tú refrescaba, él refrescaba del verbo refrescar. Preguntamos, ¿qué refrescaba el ambiente? ¿Qué refrescaba el ambiente? Una ligera brisa Una brisa. marina, ¿no? Toda la idea. Apague su micro. Están picando la cebolla ahí. Bien. A ver, chicos, ¿cuál de las 4 palabras es núcleo y sujeto? Una ligera brisa marítima. ¿Cuál de los 4? ¿Cuál es el núcleo y sujeto? En otros términos, ¿cuál de esos 4 palabras que vemos lo podemos coger así, como un lapicero, así? Sería marítima. Marítima. Ya. Marítima, ¿seguro? No es marítima. Entonces sería brisa. Claro. Brisa, profesor. Porque la brisa es la agüita que nos cae en la carita, pues. Que no vamos mojadito. Brisa es el núcleo del sujeto. Ay, Dios mío. Acá estamos. Ahí. Este es el núcleo del sujeto, brisa. Porque existe, ¿ah? Ahora, una, este es un artículo que funciona como modificador directo. Ligera, igual estoy calificando a la brisa. Ligera es un modificador directo porque es un adjetivo. ¿Correcto? Brisa marítima, brisa del río, como ejemplo, ¿no? También es modificador directo. Estamos calificando a la brisa. Ahí todos son modificadores directos. Ahora vemos cómo existe modificador indirecto. Aquí en este ejemplo. El modificador indirecto es el elemento que se une al núcleo mediante un enlace. Ese enlace va a ser una preposición. ¿Y qué preposiciones pueden ser? Por ejemplo, puede ser la preposición de, hacia, para, sin, por. Aquí podemos añadirlo también a, la preposición a. Observen, chicos. ¿Y qué más nos dice? Que el modificador indirecto va a ir siempre después del núcleo, nunca antes del núcleo. Eso hay que tenerlo muy claro. A ver, vamos acá. Un caballo blanco sin jinete salió del bosque. Verbo, ¿cuál es el verbo, chicos? Por favor, que no se termine su desayuno. Vamos. Recién son las 10:48. ¿Cuál es el verbo? El verbo Dime. sería... ¿Salió, profe? Salió. El verbo salió. sería salió. Muy bien, excelente. Salió es el verbo. Yo salgo, tú sales, él sale del verbo salir. Este es el verbo. Preguntamos, ¿quién salió del bosque? ¿Quién salió del bosque? Un caballo blanco. Un caballo. Un caballo blanco sin jinete. Toda la idea. Un caballo blanco sin jinete. Se encontrar el verbo. Ahora, aquí encontramos 5 palabritas. Un caballo blanco sin jinete. La pregunta es, ¿cuál es el núcleo del sujeto? La palabra más importante. Caballo. ¿Sí? Caballo. Caballo. Claro. Acá incluso están viendo su imagen, ve. Sustantivo. Todo lo que se ve se puede tocar. El núcleo del sujeto es caballo. Porque es un sustantivo. Y ya saben la siguiente idea, es el núcleo. Lo que está antes del núcleo, ¿es modificador directo o modificador indirecto? Directo, profesor. Directo. Siempre va a ser modificador indirecto. Porque la teoría no es eso. El modificador indirecto va a ir siempre antes del núcleo del sujeto. Siempre. Nunca va a haber modificador indirecto antes del núcleo. Observen acá, caballo blanco, caballo negro, caballo rojo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos calificando al caballo y cuando calificamos al caballo es un adjetivo y el adjetivo funciona
como modificador directo. No te olvides, por favor. Profe, ¿cómo es indirecto entonces? Cuando encuentras este nexo, fíjate, este sin, es una preposición. ¿Y dónde encuentro, profe? Acá en la teoría. ¿Ves acá la parte de color naranja? Aquí. Ahí está el sin. El modificador indirecto debe encabezar esto, con esta preposición. Entonces, sin es el nexo. Es el nexo y jinete es el término. Y esto se llama modificador indirecto. O sea, para modificar indirecto tenemos que encontrar cualquiera de estos. Puede ser a, de, hacia, para, sin, por, etc. Ahora sí se entendió, ¿no, chicos? Más fácil, ¿no? ¿O está más tranca? Sí, profesor. Entendimos. Ya. Muy bien, Lili entendió. Entendí. Muy bien, Lili, correcto. Los demás han Ya, preocupado. la última pregunta la doy yo. La casa de mis padres tiene un patio grande. ¿Cuál es el verbo? Tiene. Yo El tengo verbo es tiene. Él tiene el verbo tener, ¿no? Ay, Dios mío. Siempre este puntero me hace penar. Tampoco es. Este es el verbo. Tiene. ¿Quién tiene un patio grande? ¿Quién tiene un patio grande? La casa de mis padres tiene un patio grande. La casa de mis padres, ¿no? Sujeto. Sujeto, Correcto. perfecto. Ahora, ¿cuál es el núcleo de sujeto? ¿Cuál es las 5 palabras? La palabra más La importante. Casa. La casa. La casa. Casa. Casa, ¿no? Sustantivo, núcleo y sujeto. Casa. Y ya saben que antes del núcleo, la es un artículo y todos los artículos, no se olviden, eso nunca van a ser modificadores directos. Modificador directo. Sí. Muy bien, hija. Ahora, observen este D. Fíjense dónde está este D. Ese D, que es un nexo, una preposición, lo encuentro acá arribita en lo que está de color naranja, ¿no? Naranja, ¿cierto? Disculpen, chicos, tengo daltonismo, yo soy el daltónico, así que me entenderán. Por eso un poco demoro con el mouse, porque no diferencio los colores. Ay, Dios, dontas. Acá estamos. Aquí. Sí lo ven este de acá arribita, ¿no? Ahí está el D. Recuerden que el modificador directo se va a formar con cualquiera de estos. Y ese D le encuentro ahí que funciona como nexo. Y todo lo demás, todo lo que sigue ya va a ser término. Nexo y término, todito, forma modificador indirecto. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ir con la posición. Eso de posición también hemos hecho en la primera clase, en este bimestre, cuando hemos hablado de coma de aposición, ¿recuerdan? A ver, ¿qué es la posición? Palabra o palabras que aclaren el significado del núcleo. Siempre va entre comas, es intercambiable con el sujeto o con el núcleo del sujeto. A ver, acá la oración dice, Aquiles, el de los pies ligeros, le respondió con cruda faz. ¿Cuál será el verbo? En esa oración, el verbo. Ligeros, profesor, el verbo. Ligero. Y ya. El verbo, espérame, un ratito, voy a pensar, dame 2 segunditos. Lisette, ayúdanos mientras tanto. Profe, ¿me podría decir otra vez la pregunta, por favor? Cuando decimos Aquiles, el de los pies ligeros, le respondió con cruda faz. La pregunta es, ¿cuál es el verbo en esa oración? Respondió, profesor. Fiorella dice respondió. No, Brenda, disculpa. Brenda, muy bien. El verbo es... Dime. Respondió, profesor. Ya, respondió. Ya lo pensé muy bien. Yolanda, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? Ya tengo Yolanda. Verbo respondió. Pero este verbo respondió le ayuda este pronombre que va como apoyo. Los dos funcionan como verbo.
La pregunta es, ¿quién le respondió con cruda faz? Aquiles. Aquiles, el de los pies ligeros. Toda la idea. Profe, ¿cómo es eso de Aquiles y los pies ligeros? Aquí les hablamos de la mitología griega, primer bimestre. Es una referencia de Aquiles que recordamos un poco que él luchaba con los griegos, con los troyanos. Él luchaba, corría y mataba a sus enemigos como degollando carnero. Él nunca luchaba parado, corría y mataba a sus enemigos. Por eso se llama el de los pies ligeros. Este Aquiles se refiere a la mitología griega. Ahora, fíjense, ¿cuál es la palabra más importante en el de los pies ligeros? ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Aquiles. Muy bien, Aquiles. Este es el núcleo del sujeto, la palabra más importante. Ahora, profe, ¿cuál es la posición? La posición, lo demás, esto de acá, Aquiles, coma, el de los pies ligeros, coma. Todo esto es posición. ¿Por qué, profe? ¿Por qué esa posición? Porque esta posición está explicando al núcleo, lo está explicando al núcleo del sujeto. Cuando decimos el de los pies ligeros, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a Aquiles. Ahora, si yo lo retiramos el de los pies ligeros, lo sacamos de la oración, no pierde sentido. Yo puedo decir, Aquiles le respondió con cruda faz. Tiene sentido, no pierde sentido. Pero si cuando decimos de los pies ligeros, estamos explicando quién es Aquiles. Es la posición. Y recuerden que la posición se pone entre comas. Antes de la posición y después de la posición se pone la coma. Muy bien, chicos. ¿Qué horas son? Bueno, ahora sí me van a levantar su mano todos los que han participado en clases, ¿ya? Con honestidad. Yo sé, ya, pues acá tengo mi aparatito que voy viendo que van participando y al toque les he checado. Ya, vamos. Aurora, ¿dónde estás, Aurora? Aurora Vinces, ¿cierto? Vinces, ¿tu otro apellido Vinces? Hernández, profesor. Toma. Ay, Dios, tengo un problema. Vinces Hernández, ¿no? Ay, Dios. Voy a cambiar de lapicero. Vinces Hernández. Aurora. Marta Quirós. Melanie del Águila. ¿Del Águila? ¿Del Águila qué más? Del Águila Noriega, profesor. Melanie, ¿no? Sí, profesor. Zulema García. Zulema, tu apellido es García Calderón, ¿cierto? Sí, profesor. Lili Diego. Nadie más, sí me han participado más. O ya se O sea, sería mejor participar en orden, profesor, porque no se sabe quién participó, ¿no? Sí, levanten la manito pero me faltan más. Kiara también ha participado. Kiara Cirquín Mendoza. ¿Tu apellido es Cirquín Mendoza? Kiara. Profe, yo también he participado. Levanta la mano, hijo, levanta la mano para tomarte en cuenta. Kiara, ¿tu apellido cuál es? Kiara. Kiara. Bueno, si tú no me contestas, Kiara, voy a entender que me estás levantando la mano porque tienes que levantar. Profesor, quiero hacer aquí Mendoza. ¿Estás mal? No. ¿Estás triste? No, profesor. Sin ánimo, bueno, ya hija, gracias. Yolanda Chapuñán Santos. Chapuñán Santos. Ah, sí, Yolanda sí me ha participado y decía, ¿dónde estás, Yolanda? Sí, profesor. Fiorella Aguirre. Aguirre, ¿qué más, hija? Profe, soy hombre. Ah, sí, te paro con él. Tu apellido, hijo, deme tu apellido. Guerra. Guerra, ¿qué más? Aguirre. Nombre. Armando David. Armando, muy bien, Armando, gracias, hijo. Brenda también ha participado. Brenda Paima Pinedo, ¿cierto? Tu apellido, Paima Pinedo. Sí, profesor. ¿Está por ahí Bonifacia? Sí, profesor, presente. ¿Y por qué no levantas la mano? Sí, te he mandado mi dedito.
La foto de tu dedito. Muy bien, chicos, gracias por su tiempo y su paciencia. Nos vemos la próxima clase. Que tengan un bonito domingo. La próxima hacemos razonamiento verbal en nuestra última clase. De este, Hasta luego, profe, cuídese. Nos vemos. Felicidades a Chao, todos. profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, queridos muchachos. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Chao, hijo.